lo que vi son los bolsos. Miriam Quiroga fue la secretaria de Néstor desde que era gobernador en Santa Cruz hasta que terminó la presidencia. Miriam no es una arrepentida, es, para decirlo de algún modo, una testigo privilegiada. Así como testigo privilegiada, Miriam Quiroga apareció en el programa de televisión Periodismo para Todos, asegurando que fue secretaria del fallecido presidente Néstor Kirchner y que presenció el traslado de bolsos con dinero. Yo lo que vi son los bolsos. O sea, vi personas, vi movimiento y después un compañero mío de trabajo me dijo, agarra, toma el peso, ¿cuánto hay acá? No tengo ni idea, mucha plata. Lo vi en manos de Daniel Muñoz. Quiroga explicó que sabía todo porque tenía su despacho enfrente de la oficina de Néstor Kirchner. El despacho, en un primer momento, lo tengo frente al despacho del expresidente. Había gente que entraba, que pasaba a otra instancia, donde hablaba con el expresidente. Y bueno, luego venía Daniel Muñoz, en algunas ocasiones, no siempre, sí, obvio, con un bolso, que bueno, muy jocosamente a veces me decía, tomá, sentí, pesá, ¿cuánto puede haber acá? Eso era el movimiento que yo veía de gente cuando había estado. Incluso habló de la ruta de esos supuestos bolsos. ¿Y esos bolsos vos los veías en gobierno y a dónde iban? De ahí después lo llevaba Daniel Muñoz a Olivos. ¿Y de Olivos? A Santa Cruz. ¿Por avión? Por avión. Yo te puedo decir que había parte del dinero que iba en avión y muchas veces vía terrestre. Y hasta denunció, sin pruebas, el traslado de oro desde Catamarca hacia Santa Cruz. La cabeza del gobierno de Catamarca es Bombón Mercado. Desde allí sale el oro. Vía Chile, por el Pacífico, en barco, los lingotes, y llegan al sur, que el destino es Calafate. Estos son los comentarios de la gente en el norte, pero también son los comentarios en el sur. Pero con comentarios de la gente no alcanza. Por eso el juez federal Luis Rodríguez dictó el viernes los sobreseimientos de todos los imputados con esta denuncia. El juez hizo una inspección ocular de la Casa Rosada y advirtió que Quiroga nunca fue secretaria de Kirchner. Incluso su oficina no estaba enfrente, sino a 70 metros. Además, ella dio marcha atrás cuando declaró en sede judicial, como ya te lo adelantamos, en tercera posición. Ratificó que vio bolsos presuntamente con dinero. O sea, que no vio la plata. No, presuntamente. Para un delito, para comprobar un delito, vi un bolso, no me acuerdo cuánto, y no vi la plata. Sí. No constituye prueba contundente. Tampoco mencionó a Daniel Muñoz, que sí Daniel Muñoz es el ex secretario de Néstor Kirchner. ¿Cómo no lo mencionó? Si lo había mencionado en el programa de La Nata. Bueno, pero acá no. Quiroga incluso fue desmentida por un policía federal, que fue su expareja en la época de los hechos. El oficial contó que Quiroga se ofreció para realizar la entrevista solamente para promocionar su libro, Mis años con Néstor, lo que vi. Yo lo marco en el libro, lo publica y lo edita Planeta, ¿no? Se siente abandonada. Apura un libro sobre su relación con el expresidente. Su amiga y su biógrafo detallan una historia inquietante. En noticias de esta semana, Miriam Quiroga. La verdad completa de la otra viuda de Kirchner. Puro despecho o extorsión. El juez Rodríguez cerró definitivamente el cuento de los bolsos. Las contradicciones fueron tan grandes y burdas que incluso se pudieron ver en la misma denuncia televisiva y el mismo día. ¿Te acuerdas de los famosos cuadernos de Néstor que dicen que están perdidos, que hay 8? Bueno, estos son 2 de los 8 cuadernos de Néstor. Son los cuadernos que llenaba Miriam o Néstor eventualmente respecto de citas durante la campaña y demás. No es verdad. Tengo sí mis cuadernos, mi agenda personal con respecto a la agenda de Néstor Kirchner, sí, pero es mi cuaderno, es mi agenda. Vos tenés 2 cuadernos ahí. Yo tengo 2 cuadernos acá, viejitos, que son mis cuadernos. Jamás me apropié de los cuadernos del expresidente, jamás. Bueno, estos son 2 de los 8 cuadernos de Néstor. No es verdad. Mis cuadernos, jamás me apropié de los cuadernos del expresidente, jamás. Hoy es uno de esos días donde hay que hacer una mínima autocrítica sobre cómo ejercemos el periodismo. ¿Por qué digo hoy especialmente? Y es porque hoy cayeron 2 mitos periodísticos. El primer mito
es que Mangieri, ese gordo portero con cara de bueno, ¿cómo iba a haber matado él a Ángeles si la conocía de chiquita? Y seguramente esto le habían plantado el ADN y seguramente detrás había una secta del anime que era la que había matado a Ángeles Rawson. Todo eso terminó siendo una mentira absurda. El portero Mangieri fue condenado a cadena perpetua por lo que era evidente: un femicidio por un intento de abuso sexual y de violación de una pobre adolescente que además era virgen. Entonces, durante casi 6 meses hubo todo tipo de manera de insistir o por lo menos insinuar en que Mangieri podía ser inocente. ¿Saben por qué? Porque había una corriente de simpatía popular. Entonces, cada vez que uno ponía a alguien que decía que Mangieri era inocente, el rating subía. Y hubo muchos irresponsables que hicieron esto. Como el rating subía, dejaban a Mangieri y dejaban la teoría, dejaban correr la teoría de que Mangieri era inocente, y todo aquel que dudaba, y la esposa de Mangieri, que ahora va a tener que dar explicaciones sobre si mintió o no, cualquiera, los vecinos que decían que Mangieri era bueno, todo eso agarpaba en el rating, entonces se dejaba correr esa teoría, cuando en verdad, hoy por hoy, como funciona la criminología, con un ADN debajo de las uñas, es muy difícil que alguien zafe si la víctima lo rajuñó antes de morir. Y así fue que Mangieri va a terminar en una cadena perpetua, de la cual difícilmente zafe en algunas de las apelaciones. O sea que ese mito urbano periodístico de que Mangieri era inocente y era víctima de un complot, era toda una inmensa sanata. El otro mito que terminó el viernes pasado, pero no tuvo la misma difusión, es el de los bolsos famosos con plata que había visto la que era supuestamente la secretaria y amante de Néstor Kirchner. Miriam Quiroga, ustedes vieron recién el resumen, apareció en el programa de La Nata, había publicado un libro, decía que ella había visto cómo se llevaban los bolsos con plata, llenos de plata a Santa Cruz, y después, claro, porque esto venía enganchado con que había unas bóvedas, tanto en casa de Lázaro Báez como en casa del propio Néstor Kirchner. Hace unos meses se supo por una pericia de gendarmería que no había bóveda en lo de Lázaro Báez y que lo que había era una bodega y que no había habido ninguna bóveda y que mucho menos había sido destruida cuando había sido difundida la denuncia según la cual, cosa que tampoco se comprobó nunca, Lázaro Báez se llevaba la plata en bolsos afuera del país, como decían Fariña y Eláscar, que después se dijeron. Puede que Lázaro Báez se haya llevado la plata para afuera, seguramente, qué sé yo, pero seguramente se llevó también por transferencia electrónica, no en bolsos. Todavía eso se está discutiendo en la justicia y habrá que ver, pero tampoco aparece tan contundente como era de entrada. Ojalá algún día se demuestre, pero por ahora eso está en suspenso. Lo que ya no está más en suspenso es la cuestión de que existía la bóveda en la casa de Lázaro. No existía. Los bolsos que denunció Miriam Quiroga no solo no existían, y uno puede decir sospechando, claro, la apretaron, le ofrecieron plata, la callaron con plata. No. Lo más contundente que dice el juez Rodríguez, sí, juez federal Rodríguez, que no es precisamente un amigo del gobierno, recordemos que era un hombre a quien se le adjudicaba mucha cercanía con el superagente Jaime Estiuso. Sí. Lo que advirtió el juez Rodríguez es que Quiroga nunca fue secretaria de Kirchner, que su despacho estaba a 70 metros del despacho de Kirchner y que nunca pudo haber visto nada de lo que vio. Es más, cuando llegó a la justicia se desdijo de buena parte de lo que había dicho. Es más, el tipo que era su novio de ese momento, después se separó, dijo cuando llegó a la justicia que la propia Quiroga le había dicho que decía todo esto para promocionar el libro que había sacado y que para promocionar ese libro le servía decir que había sido amante de Kirchner, lo cual la verdad no importa si lo fue o no lo fue, solo para el morbo de quienes les gusta ese tipo de periodismo. La verdad es que ese mito urbano periodístico instalado de que los Kirchner se llevaban la plata en bolsos al sur, cayó. Claro, no tuvo la misma difusión. Por eso digo, parafraseando al célebre filósofo Luis Barrio Nuevo, que la verdad que habría que dejarse de mentir por un par de años, así la intoxicación con información falsa baja y podemos volver a hablar de algunas otras cosas más seriamente. ¿Por qué digo esto? Porque recordemos, abuelo de pájaro, cuántas cosas se dijeron y se
y funcionaron de esta misma manera. Venía alguien y decía cualquier verdura en televisión. Elisa Carrió abría una causa judicial. 2 años después se mostraba que todo era falso. Esto es lo que pasó con la causa del juez Rodríguez, que además el mismo juez pide disculpas por haber tenido que hacer trabajar durante 2 años infinidad de resortes judiciales para comprobar que lo que había dicho esta señora era falso. Otras causas similares que hubo, recuerden, la embajada paralela en Venezuela, Eduardo Sadous, el ex embajador en Venezuela, insistía en que había una embajada paralela en Venezuela que le cobraba entre el 15 y el 35 a todo empresario que quisiera hacer un negocio en Venezuela. Terminó él procesado por falso testimonio porque hubo 35 personas que lo desmintieron. La cuenta famosa de Máximo Kirchner y Nilda Garré nunca existió. Nadie después, claro, la desmentida quedó perdida por ahí. Así hay cantidad de cosas. Después hay cosas que son verdad, digamos, de las cuales también nosotros tenemos que dar cuenta. Es verdad que existió la bolsa con plata de Felisa Micheli y terminó condenada, la ex ministra de Economía. Es verdad que el Chapo Guzmán hizo negocios en Buenos Aires durante el kirchnerismo y puso laboratorio de efedrina y hay 4 funcionarios del kirchnerismo procesados. Sí, sí, es verdad. Pero una cosa son las cosas que son verdad y que avanzan porque hay prueba contundente, y otra cosa son los mitos urbanos que se mantienen a fuerza de repetirlos en los titulares de los diarios. Son 2 cosas diferentes. Nuestro trabajo pasa justamente por saber distinguir qué es una historia real y qué es un mito periodístico. Bienvenidos. Esta es Tercera Posición. Señor Jorge Néstor Mangieri, esta es la última oportunidad que tiene usted de dirigirse al tribunal para manifestar lo que desee antes de que nos reunamos a deliberar para dictar la sentencia. ¿Desea usted manifestar algo? Sí, simplemente 2 palabritas, señor presidente. Sí, lo escuchamos. Volver a declarar mi inocencia. Soy inocente, no tuve ni tengo nada que ver con la muerte de Mumi y nada más, solo eso. Y que se haga justicia, nada más. Nada más. Bien. Bueno. En mérito al acuerdo al que se arribó, el tribunal resuelve. Primero, rechazar las instancias de nulidad promovidas por la defensa de Jorge Néstor Mangieri, artículo 166 sucesivos, a contrario sensu del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, condenar a Jorge Néstor Mangieri, de las demás condiciones personales que obran en el encabezamiento, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y al pago de las costas del proceso, por ser autor penalmente responsable del delito de femicidio en concurso ideal con los delitos de abuso sexual y homicidio agravado por su comisión criminis causa, estos últimos en concurso material entre sí, cometidos en perjuicio de Ángeles Rawson. Artículos 12, 29, inciso tercero, 40, 41, 45, 54, 55, 80, incisos séptimo y 11, 119, primer párrafo del Código Penal, 401, 403, 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Y finalmente se supo, la sentencia por lo menos le dio la razón a lo que se venía viendo en la instrucción, que era una prueba contundente, ¿no? Que Mangieri había sido quien mató a Ángeles Rawson. Por supuesto, quedan las apelaciones, quedan todavía una serie de instancias procesales, pero a mí el fallo no me sorprendió. Lo que me sorprendió es que durante tanto tiempo se dudara de esto frente a una prueba contundente. Marcelo Biondi es abogado, siguió de cerca el caso. ¿Te sorprendió la sentencia? ¿Cómo veías vos esto? ¿Qué tal? Buenas noches, Rolando. No me sorprendió la sentencia porque, bueno, yo preveía que iba a haber un resultado como el que se dio en el juicio, debido a que, en este caso que me tocó ser defensor, hubo un montón de elementos probatorios que no se permitió que la defensa los pueda contrarrestar de la acusación durante el juicio oral, que tienen que ver fundamentalmente con todo el tema de la pericia de ADN, ¿no? Porque con una pericia de ADN válida todo cierra, todos los indicios se concatenan de una manera que obviamente cierran. Estamos en presencia de un hecho muy grave también, ¿no? Eso obviamente hay que ser sumamente cuidadoso. Yo siempre me limité desde la defensa a hablar de lo técnico, por una cuestión de respeto a los familiares y amigos de la víctima en este caso. Y creo que, bueno, en base a todo ese marco de juicio oral, donde no hubo una igualdad de armas, la defensa pudo enriquecer con algunos testimonios, sobre todo los peritos que hicieron el tema del ADN, las nulidades que yo
planteé en la etapa de instrucción. ¿Vos por qué insistías en que había nulidades? O sea, en que había algo... Yo creo que Mangieri, por un lado, él dice que es ajeno al hecho, ¿no? O que es inocente, y por otro lado, yo lo que advertí un montón de cuestiones que violaron garantías constitucionales. Esta declaración testimonial bajo juramento de decir verdad, estando claramente sindicado antes y durante la declaración, luego en una habitación más de 3 horas, donde él dice que a raíz de un apremio psicológico termina manifestando esa famosa el ADN acta. bajo las uñas de Ángel, Y el ADN es la primera vez que una defensa se mete dentro de un laboratorio y con una técnica que tiene un error, que es que se amplificó las muestras en forma simultánea. Eso no se puede hacer, y eso en el caso de las turistas francesas en Salta, donde participó el Estado francés y dijo no, con el mismo laboratorio que intervino en el caso de Ángeles, esto no se puede hacer así, está mal hecho. El tribunal, a un ADN positivo, absolvió a ese imputado, ¿no? Pero bueno, acá hay un fallo que hay que respetarlo, que es un fallo de un tribunal, que yo en mi carácter de ex defensor, obviamente, soy una parte que participé en forma interesada en esta causa, desde el punto de vista de la defensa, fue mi trabajo, y bueno, esto no está firme, tendrá la defensa la posibilidad de recurrir, de seguir las instancias, y para las partes acusadoras, que son la otra parte, exceso en intentar defender algo indefendible? Para mí es un canalla y es indefendible que, digamos, si el tipo tenía el ADN bajo las uñas, es un canalla. Lo que pasa es que, bueno, lo que hablábamos antes, con un ADN positivo cierra todo, ¿sí? El tema es que, bueno, nosotros consideramos que la pericia no se hizo como corresponde, que se hizo mal y que eso pudo haber contaminado la muestra y el resultado. Más allá de eso, yo siempre me limité a la parte técnica, a los planteos que realicé en el expediente, y siempre que hablé, como hablo de cualquiera de las causas que me toca intervenir, lo habrás observado las veces que tuvimos entrevistas por este caso y por otros, es de la parte técnica, y en este rol, a mí en este proceso me tocó ser defensor. Te voy a preguntar por el otro caso que quería hablar con vos hoy, que es el de Romina. Romina está aquí conmigo, mamá de Constanza. Es un caso increíble. A ver, hasta donde yo sé... Terrible. Es un caso donde una persona mató a una bebé y termina siendo... La justicia lo termina considerando a él como damnificado. Sí, ¿Me lo puedes explicar? Es una locura, como lo describís vos, Rolando. Yo estoy en esta causa trabajando hace 15 días. Me encuentro con una declaración testimonial de Romina donde manifiesta que se va a trabajar, que deja el cuidado del padre de la bebé y 2 hijos de ella, de 5 y de 4 años. Cuando regresa de trabajar, alrededor de las 6 de la mañana del 29 de marzo, encuentra a la bebé en un estado sin respirar, sin moverse, morada, incluso con que había perdido la temperatura del cuerpo. La lleva de urgencia a un hospital de la zona, al Hospital Thompson. Esto ocurrió en San Martín. En el hospital le dicen que llegó fallecida. Hay 2 vecinos que la ayudan porque ella se desespera en ese momento en el traslado, y que declaran en la causa de todos los ruidos, los llantos que escucharon de la bebé durante toda la noche, esa madrugada. La autopsia indica que tiene lesiones vitales, fracturas. Eso te voy a preguntar. Vamos a la parte científica. La autopsia indica lesiones. Lesiones, varias lesiones, y entre lesiones? ellas, y hay lesiones en la parte de labios, en el rostro, en el tórax. Como si lo hubiera asfixiado. Y hay lesiones muy graves que son fractura de clavícula y fractura de húmero. Fracturas. Vitales. Toda esta autopsia está... A una bebé de 5 meses fractura de la clavícula y del húmero, la tienen que haber tirado al piso. Está susceptible al referéndum de las pericias histopatológicas que están por llegar. A ver, en cualquier otro país, el tipo, o sea, disculpame, era tu pareja, pero estaba a cargo de la nena, ¿estaría preso? Sí, ellos estaban separados. Nosotros estamos separados. Está bien, no importa, pero vos le habías dejado a la nena. Claro, yo le dejé a los nenes, no era la primera vez que los dejaba, nunca me había enterado de ninguna situación extraña, pero los nenes estaban amenazados, resulta que sí, había situaciones extrañas, ya había revoleado a la bebé en varias ocasiones, mis hijos estaban amenazados, recién ahora manifiestan todo esto, y bueno. Pero si hay una autopsia, olvídate el testimonio de tus hijos, si hay una autopsia que dice que la nena aparece fracturada y con golpes, lo que me llama la atención de lo que vos me contaste es que la justicia lo considera a él particular damnificado. Sí, es una locura. Este señor pidió ser particular damnificado en el mes de abril
la jueza se lo rechazó, la doctora Persichini Marco del Juzgado de Garantías número 6 de San Martín. El tema es que dejó supeditado a una pericia de cámara Gesell porque hay un chiquito, el de 5 años, que observó absolutamente todo lo que pasó esa madrugada. Incluso ella, como el nene tuvo una erupción y estuvo siendo atendido en el hospital Pirovano y no quiso hablar con una psicóloga al otro día del hospital Pirovano, en ese momento se le ocurrió grabarlo al nene y aportó la grabación a la instrucción el día que ella declaró. Yo quiero, justamente tenemos unos fragmentos de esa grabación, a ver si los podemos escuchar. Connie, a él no le está pegando a Connie. Y cuando él le comenzó a pegar a él, porque Pablo está haciendo muchas cosas malas, muchas. ¿Pero qué cosas tantas malas que son todas? Le pega a la rejuña, le pega a la niña, le pega con el zapato, con todo, le pega. ¿Y entonces? Está sangrando acá, le puse una curita y bueno, se calmó un poquito. Pablo no dejaba que se mueva, ella que estaba oyendo no la dejaba. ¿No la dejaba qué? No la dejaba moverse. A Connie. Y cuando Pablo le decía las cosas malas que vos me contás, ¿estaba solo? No, estaba con sus amigos. ¿Estaba con amigos? Sí. ¿Cuántos amigos, te acordás? Sí, me acuerdo, 4. Extraño mucho a Connie. Yo también la extraño mucho, todas las extraño. Pero vos hiciste lo que vos pudiste para cuidarla. Estoy diciendo a Pablo que no le pegue, que no, igual le pego. Bueno, vos ya hiciste tu parte, vos no estaba en tus manos eso. Eso estaba en manos de él. Él tenía que cuidarla, él era la persona grande, no vos. Sí, pero le estoy diciendo eso porque ella está diciendo que Pablo no le quería hacer nada. Por eso la fui a ayudar. Está bien. Eso Connie nunca se va a olvidar de eso. Desde el cielo se va a acordar que vos la cuidaste. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, que la rajuñó acá, donde tenía rojo acá la rajuñó así. Así. ¿Qué estás pensando, amor? En Connie. ¿En Connie? Todos pensamos en Connie siempre. Porque nuestro bebé, que ahora nos está guiando, porque se tuvo que ir, porque no aguantó más esas cosas que Pablo le hacía. Las voces de este audio fueron modificadas para que, de alguna manera para preservar la identidad de estos chicos. ¿Estas pruebas no son consideradas por la justicia? El tema es, se designó la cámara Gesell y el nene cometieron el error, yo no estaba todavía participando en la causa, cometieron el error que directamente lo mandó, se pidió el anticipo de prueba y se mandó a la cámara Gesell y el nene no se quiso separar de la mamá y no pudo prestar declaración testimonial. Le mandaron a hacer un tratamiento psicológico. Lo que tendrían que haber hecho es primero mandar el tratamiento psicológico a ver si estaba en condiciones de declarar. Volvamos para atrás. Yo, papá, me he quedado muchas veces a cargo de mis hijos, estando separado de mis parejas. Si yo estoy a cargo de una bebé de 5 meses y aparece muerta, todo indica que por default me van a meter preso. Con lesiones vitales gravísimas. Con lesiones vitales, me van a meter preso y daré mis explicaciones de la cárcel. No, es terrible. Este caso es terrible, Rolando. ¿Quién es la juez y quién es el fiscal, El por fiscal favor? es la Fiscalía número 5 de San Martín, el doctor Wosden, y la jueza es la jueza de garantías número 6, Persichini Marco, de San Martín. Yo he presentado la revocación, que no es un recurso de reposición, como me han dicho por ahí que ha interpretado el juzgado, que eso es otra cosa, porque yo asumí hace 15 días y la resolución que lo tuvo este señor como particular damnificado tiene más de un mes antes que yo ingrese a la causa. Él estaba a cargo, a ver, digo, para que nos pongamos de acuerdo en algo que es de sentido común. Él estaba cuidando a su hija aparece muerta, con lesiones vitales, y a él se lo considera particular damnificado, esto es víctima. Escuchen otro audio de lo que dijeron los chicos que estaban esa noche.
Está todo jugando. ¿No sabes que Connie lo está cuidando? Sí. Como Fran la quiso cuidar, ¿no? Y no la dejaron que lo cuide, pero Fran quiso. Qué bueno que sos, Fran. Connie sufrió ella. Ella sufrió. ¿Por qué sufrió? No, porque Pablo le está haciendo cosas malas. ¿Cómo cosas malas? ¿Qué cosas malas? La vagina le pegaba. También le pegó una piña acá. Fuerte, fuerte. Qué malo. A Connie. Eso es malo. Sí, eso no se hace. Pero no se puede hacer eso a una bebé. Y él le seguía pegando. Le dije a Pablo que no se le pegase. ¿Y entonces? No, yo me estaba recuidando para que no pase eso. Bueno, me estaba recuidando, mucho cuidando, muy mucho. Pero Pablo no me dejaba cuidarla. Él cuidaba, pero era malo con él. ¿Son dos nenes los que hablan o uno solo? Estoy yo hablando con mis dos hijos. ¿Qué edad tienen? El ¿Ahora? 5 y 4. ¿Y cuándo grabaron esto? Ahora fue de ahora. Ah, esto es bien recién. El hecho fue el 29 de marzo Claro. y la grabación debe ser de esos días. Sí, 5 y 4 años tienen. Pero esto de mi hijo todas las noches me dice algo nuevo, que la bañaba en agua fría. ¿Él también era el padre de estos dos nenes? No. No. No, el nene viene todas las noches y me dice algo nuevo, que la bañaba en agua fría, que a él le pegaba. ¿Cuánto tiempo viviste con él? 2 años. 2 años. Conmigo sí tuvimos una relación conflictiva, sí, pero jamás les hizo nada a los nenes, ni les levantaba la voz. Era cínico para mí, que delante me decían, no, yo no los puedo ni retar, porque son 2 hijos, vos decile. Y resulta que es algo que me encuentro con todo esto y muy, la verdad, muy cínico, muy psicópata. Porque yo me fui esa noche a trabajar, le dejé a mis hijos. ¿De qué trabajás vos? Yo soy camarera en un boliche de Capital. Y le dejé a mis hijos pensando que lo dejaba con la mejor, dije antes con la niñera, lo dejo con él. 1, 2, 3, 4. La quinta noche que volví, él estaba como asustado, tenía un golpe acá en la boca. Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó? A la quinta noche que se quedó con la bebé pasó esto. Sí. Y yo lo eché porque empezó a querer despertar al nene, al nene de 5, empezó a decir, despertalo a Francisco para ver cómo los cuidé, despertalos, gritaba, como loco. Y le digo, te vas ahora, andate. Agarró su perchita, que era lo único que tenía porque no vivía conmigo, y se fue. Y cuando voy a ver a la nena estaba fallecida, pero yo quería creer que la iba a salvar, que no estaba fallecida, que estaba mal nada más. Acá hay algo claro, Rolando, que ella en sus primeras declaraciones testimoniales y con el audio acusa como responsable de este hecho a su expareja. Entonces, esta persona se encuentra sindicada, no es necesario ya una acusación formal de la Fiscalía, que es lo que a veces muchos funcionarios judiciales no entienden. La discusión que tenemos los abogados y los periodistas muchas veces es de locura, sentido común. Ustedes se locura. embarran en cosas que se pierden de vista el sentido común. Si esto me llega a pasar a mí, voy preso. No, es terrible, es terrible. Y me pasaré toda la vida explicando cómo carajo apareció una nena que yo estaba cuidando muerta cuando llegó la mamá. No, es un caso terrible. Yo estoy hace 15 días en preso, esta y causa después, y realmente... y si por casualidad logro demostrar por el beneficio de la duda que esto no fue así, me quedará la vergüenza social de que se me murió la nena mientras yo la tenía que estar cuidando. Vos sos el responsable, sos el adulto. Si él estaba al cuidado de la nena y la nena en la autopsia te está diciendo que está toda fracturada, toda golpeada, yo aporto este audio para que vean que es un indicio, si bien no lo quieren Pero tomar como olvídate del prueba. audio, si es verdad que la autopsia No, y dice que está aparte hay fracturada, vecinos- está preso, y aparte ya Y está los preso. vecinos, Hay que había vecinos que gente declaran. que limpiaban. ¿Qué dijeron los vecinos? Que limpiaban, que lavaron ropa, Que escucharon a la bebé que escucharon a la bebé llorando toda la 15 minutos noche. llorando. Y Es después verdad de que las había más 4 de la gente, vos decís mañana, por ahí que Había más gente, declaran había los mujer, vecinos hombre. que ¿Quiénes escuchan fueron los que vehículos y no se puede individualizar quiénes, porque el timbre de voz que individualizan es solamente el de la expareja, que era el vecino de ellos, las 2 personas que declararon en la causa. Pero me parece que hay todo un cuadro cargoso que claramente, si esta persona no es responsable de un homicidio con respecto a la bebé, sí o sí es responsable de un abandono de persona agravado, porque él la colocó en esa situación.
¿sí? Seguramente golpeándola, como refiere claramente el audio del menor, y provocándole todas estas lesiones vitales que le han ocasionado un mal estado de salud que seguramente en algún momento de esa madrugada provocaron su muerte. Otra cuestión que vamos a tener que profundizar en la investigación es el tema del perito que hizo la autopsia, que refiere que la causal de muerte es un paro cardiorrespiratorio no traumático. Eso dicen todo. Pero no traumático. Todos morimos de paro cardiorrespiratorio. Este señor va a tener que explicar si alguien puede morir en forma violenta o a raíz de golpes y que el paro sea cardiorrespiratorio no traumático. ¿Las fracturas están constatadas? Sí, sí, son vitales. Directamente, o sea, sin histopatológico, el perito constata las lesiones vitales y de reciente data, porque ella se fue y la dejó a la bebé sin ninguna lesión. Aparte, incluso hasta del dolor puede llegar a fallecer un bebé con fracturas estando varias horas. Es una locura. Esta causa realmente, te digo sinceramente, Rolando, es una locura. Voy a ir a fondo, voy a recusar. Repetime, por favor, el nombre de la jueza y del fiscal. La jueza es la doctora Persicini Marco, que está a cargo del Juzgado de Garantías número 6 de San Martín, y el fiscal está a cargo de la Fiscalía número 5 de San Martín, es el doctor Wosden. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, Rolando. Pero no solamente pasan cosas extrañas en la Argentina. Yo les contaba recién en el comienzo del programa que ahora, tanto tiempo después, se sabe que el boom de la efedrina en la Argentina tenía por detrás, desde lejos, al tipo que se acaba de escapar de una cárcel de México, al Chapo Guzmán. Espero que ahora sí les quede claro que yo no estaré encerrado como hace algunos años. Mi jugada necesaria, espero que me comprendan y me dejen trabajar. Eran las 8 de la noche cuando Joaquín El Chapo Guzmán recibió sus medicamentos. Después va a su regadera y a las 8:52 desaparece. Ahí bajó por un túnel de una angostura de 50 por 50 centímetros y una profundidad de 1 metro. Este lo llevó a otro túnel de 1 metro con 70 centímetros de altura y un ancho de 80 centímetros. El Chapo recorre 1,5 kilómetros para llegar hasta la bodega de una casa en Obra Negra y escapar del penal del Altiplano. Dentro del túnel había tanques de oxígeno, tubería de PVC, madera, herramientas de construcción, focos y contenedores de gasolina. Además de una motocicleta que estaba sobre rieles en la cual se habría trasladado la tierra que sacaban durante la construcción del túnel. Tú le fallas por medio grado, en 1 kilómetro ya son como 10, 15 metros de diferencia. Enrique Peña Nieto ordenó la persecución masiva de Guzmán, que está siendo buscado por cientos de elementos de la Policía Federal, el Ejército y la Marina Armada. Se ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna. Esta es la fotografía de Joaquín Guzmán Loera que presentó la procuradora Arely Gómez. Me fugo otra vez porque yo quise con la frente muy en alto. Al gobierno nada le hice, ¿para qué molestan tanto? Soy el sostén de mi gente, yo soy el Chapo Guzmán. Y me voy de nuevo de penal. Espero que ahora sí les quede claro que yo no estaré encerrado como hace algunos años. Mi jugada necesaria, espero que me comprendan y me dejen trabajar. La fuga del Chapo Guzmán es tan espectacular como increíble. Su cabeza ya tiene precio. Se ofrece una recompensa de hasta 60 millones de pesos a quien o quienes proporcionen información útil, veraz y oportuna que auxilie eficientemente a la localización y detención de Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, para un ex sicario de Pablo Escobar no va a ser tan fácil encontrarlo. El Chapo Guzmán, ¿qué va a hacer ahora? Él va a romper todo vínculo que tenía. Con los únicos que él se va a ver es con los socios en el tráfico de drogas y los que le manejan el aparato militar. En las últimas horas, el gobierno mexicano difundió las imágenes de cámaras de seguridad en las que se ve cómo lo hizo. Todo inicia a las 20:50 del sábado pasado, con el Chapo vestido con uniforme, aparentemente orinando en su celda.
Luego mira el suelo de la ducha que está separado del resto del lugar por un pequeño tabique que impide la visibilidad de la cámara. Guzmán empieza a dar vueltas de forma nerviosa por la celda, mientras mira varias veces el suelo de su baño. En estas imágenes se puede ver que tenía incluso a su disposición un iPad que está con la pantalla encendida sobre su cama. En un momento, Guzmán se sienta para cambiarse de calzado. Vuelve a caminar hacia su ducha, se agacha y desaparece por un agujero que no es visible en el video. En estas cámaras de seguridad son las 20 horas 52 minutos del pasado sábado. Así se escapó el Chapo Guzmán por segunda vez de un penal de máxima seguridad mexicano, y lo hizo por un túnel que parece una obra artesanal. Es un túnel artesanal hecho a mano, ¿no? Bueno, a mano es con herramientas no sofisticadas, ¿no? Un error minúsculo hubiera sido fatal. Si tú le fallas por medio grado, en 1 kilómetro ya son como 10, 15 metros de diferencia. Este es el túnel por el que se escapó el Chapo Guzmán. Se observa el conducto vertical de aproximadamente 10 metros de profundidad habilitado con la escalera. También se ve el túnel con dimensiones preliminares de 1.7 metros de altura y de entre 70 y 80 centímetros de ancho, el cual se extiende por una longitud aproximada de 1.500 metros. Al Chapo lo buscan en todas las rutas, estaciones de micros, puertos y aeropuertos del territorio mexicano. Interpol ya emitió una alerta. Muchos creen que si no lo encuentran en las próximas 24 horas, va a ser muy difícil atraparlo. Me fugo otra vez porque yo quise, con la frente muy en alto. Al gobierno nada le hice, ¿para qué molestan tanto? Soy el sostén de mi gente, yo soy el Chapo Guzmán. Y me voy de nuevo de cenar. Bueno, esta canción que ustedes escuchan es una costumbre en México que son los narcocorridos, las andanzas de los narcotraficantes. Rápidamente son contadas y relatadas por cantores populares. Algunos de ellos han aparecido muertos porque han cantado lo que no debían del cartel equivocado. Pero tengo en línea a Darío Fritz, es periodista mexicano del Diario de México. Escribió el libro Con la muerte en el bolsillo, 6 historias desaforadas de narcotráfico en México. Darío Graña te habla desde aquí de Buenos Aires. ¿Cómo te va? Hola Rolando, buenas noches. Bueno, la primera pregunta de sentido común que te haría son las conjeturas. ¿Cómo hicieron para llegar sin equivocaciones a la celda del Chapo Guzmán y embocar exactamente en la ducha? ¿Se sabe cómo lo hicieron el túnel? Sí, bueno, también se parte de conjeturas y del análisis del túnel mismo, ¿no? O sea, tendrían que haber conocido planos del lugar, lo cual ya te habla del primer paso de cómo es una corrupción, porque esos planos no accede cualquiera, digamos. Sí, me imagino un plano de la cárcel, no creo que se publique en internet. Exactamente, no, por una cuestión de seguridad nacional ese tipo de planos no son públicos, digamos, ni siquiera para alguien que lo pida por transparencia, digamos, ¿no? Claro. Y después, bueno, lo que se, digamos, el Chapo y toda su gente están acostumbrados a hacer túneles, o sea, no es algo nuevo para ellos. O sea, el Chapo ha construido, todo su grupo ha construido túneles para llevar droga en la frontera, en el paso de México a Estados Unidos. Esa era la especialidad de él, digamos. Exacto, es la especialidad de él. De hecho, cuando él lo atrapan en febrero del 2014, él había logrado escapar 5 días antes en un túnel que se conectaba con un desagüe a 3 kilómetros de distancia, ¿no? Y se encontró en 17 casas que tenían el mismo sistema y que el mismo sistema operaba en la bañera, digamos, ¿no? Debajo de la bañera estaba estos túneles de salida para él huir. O sea que ya cuando estaba prófugo se había escapado por un túnel por debajo de una bañera. Exactamente. O sea que tenía que custodiar la bañera, va. algo así. Lo que pasa es que cuando él lo atrapan en un edificio de departamentos, ¿no? Entonces ya ahí es un poco más complicado, ¿verdad? Pero sí, bueno, por eso mismo esa ingeniería ellos lo conocen, la han trabajado. De hecho, uno de sus ingenieros de los primeros túneles en los cuales se le conocieron está preso, por ejemplo, ¿no? O sea que el hombre tenía ingenieros, no es que tenía sencillos albañiles o mineros trabajando para él, tenía ingenieros calificados. No, por supuesto que no. Esto es lo que se entiende aquí en México, que es una obra de gente especializada en ese tema, que conoce
por ejemplo, tienes que conocer el tipo de terreno, cómo lo puedes trabajar, ¿no? A este tipo de terreno, que es una tierra bastante fácil, polvorienta, digamos, lo pudieron trabajar con picos y palas, ¿no? Y después la fueron abriendo y colocando, cerrando el túnel con maderas para que no se les desmoronara, y pues, bueno, instalando toda la cuestión eléctrica para seguir trabajando. ¿Cuánto tiempo se supone que lo estuvieron haciendo? Se cree que entre 5 y 6 meses, porque ese es el tiempo en que se comenzó a construir la casa desde la cual se hizo el túnel, digamos, ¿no? ¿Y no se puede llegar a través de quién compró la casa, quién estaba ahí, o todo eso se hizo a través de sociedades fantasma? Porque alguien puso un nombre para alquilar, o puso un nombre para construir, o comprar un lote. ¿Cómo se va a investigar eso? Mira, el dueño del lote, que son unas 5 hectáreas, vendió eso hace 5 o 6 meses y está detenido, digamos, ¿no? Él lo que ha dicho, y él, de hecho los mismos medios lo encontraron el mismo día que se conoció, el domingo, y él dijo que se lo había vendido a una pareja de Guanajuato, un estado aquí del centro del país, pero bueno, lo que no está claro ahora, los papeles y toda la cuestión al respecto, legal, digamos, ¿no? Y el municipio lo que dice es que sí, el terreno estaba al nombre de este hombre que está detenido, y bueno, eso es lo que hay que dilucidar ahora, ¿no? ¿Es un escándalo político en la relación con Estados Unidos? Porque Estados Unidos estaba reclamando que lo extraditaran, y México decidió quedárselo, y ahora está libre. ¿Cómo va a afectar esto la relación con Estados Unidos? Sí, bueno, la relación de amor y odio que siempre ha existido, y que, bueno, y de desconfianzas, bueno, esto lo acrecienta de alguna manera, porque el gobierno anterior a de Peña Nieto había digamos, extraditado la mayor parte de los narcotraficantes que le había pedido Estados Unidos. En cambio, este nuevo gobierno, que es más nacionalista, con otra línea, se negó. De hecho, dijo que, bueno, en el Chapo Guzmán era una cuestión de interés nacional, y por lo tanto, primero que pasara 300 o 400 años aquí cumpliendo condena, como dijo un procurador, y después en todo caso irse, ¿no? Como diciendo, bueno, de aquí no se va a ir nunca, ¿no? Y ahora, bueno, lo que se está conociendo es que, bueno, Estados Unidos se está manejando con bastante perfil bajo, digamos, lo que está pasando, pero bueno, eso públicamente habrá que ver en lo bajo que se dice. Los agentes de la DEA que han hablado, que han trabajado en la DEA, son bastante críticos y han dicho que, y recordando que en su momento dijeron, o lo llevan a Estados Unidos o se les vuelve a escapar, y es lo que ocurrió, ¿no? Darío, te agradezco mucho el contacto. No, un abrazo y muchísimas gracias, Rolando. Era Darío Fritz, periodista del Diario de México, contando los pormenores de esto, que es un escándalo mundial. Cuando volvamos de la pausa en tercera posición, les voy a contar qué hizo el Chapo Guzmán, o mejor dicho, qué hizo su gente cuando fueron los que estaban en el otro eslabón de la cadena de lo que fue aquí en los años 2008, 2009, ese festival de la efedrina que terminó con varios muertos. Claro, una cosa es la fuga del Chapo Guzmán, espectacular, la cosa mítica del narco mexicano más poderoso que se fugó escapándose por la ducha. Pero cuando uno lo relaciona con la Argentina, ahora se sabe que aquel escándalo de la efedrina que comenzó en el año 2008 y que estalló con la muerte de estos 3 muchachos, de Forza, Ferrón y Vina, al final estaba el cartel de Sinaloa, o sea, en la efedrina que salía de la Argentina iba a parar a las estructuras del narcotráfico del Chapo Guzmán. ¿Sí? Claro, en aquel año 2008, 2009, no se sabía. La efedrina acá era una sustancia legal, de hecho sigue siéndolo. Se importaba una cantidad con la cual los laboratorios locales preparaban sus antigripales, y no mucho más. De pronto, la cantidad de efedrina que empezó a importar de Argentina, de India y de China, empezó a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer, y hubo un entramado de laboratorios que, sin que nadie se diera cuenta, en especial este señor, ese granero que era el titular de la Cedronar, empezaron a autorizar los embarques de efedrina, y empezó a haber una especie de gran tráfico de efedrina. ¿Por qué? Porque la efedrina se utilizaba para preparar una especie de cocaína sintética que estaba de moda en los Estados Unidos, ¿sí? Que era el cristal de metanfetamina. La efedrina era una parte de ese cristal de metanfetamina, que es una droga sintética
muy poderosa que allá se la conoce como la cocaína sintética. Los narcos mexicanos del cartel de Sinaloa habían descubierto este negocio y era mucho más rentable que la cocaína porque era muchas menores cantidades y hasta ese momento era casi legal. Llevaban la efedrina desde la Argentina disfrazada en botellas de vino. Yo tuve oportunidad de entrar a un laboratorio increíble en Ingeniero Maswich, donde trabajaban 8 mexicanos. Todos decían que eran plomeros, en verdad eran químicos. Estuvieron presos un tiempo acá, pero claro, como la causa no se les encontró ninguna sustancia ilegal hasta ese momento, finalmente se fueron. El que sí quedó preso, considerado como el contacto local con el Chapo Guzmán, era Martínez Espinosa, Jesús Martínez Espinosa, que era el que juntaba la efedrina para que llegara al cartel de Sinaloa. Jesús Martínez Espinosa había entrado en contacto con Leopoldo Vina, que era uno de los 3 del triple crimen, y en el medio se cruzó con un competidor, que era Ibar Pérez Corradi, que hoy está prófugo. Este Ibar Pérez Corradi contrató a 4 sicarios, ¿sí? Sicarios, que cometieron el primer crimen al estilo mexicano en la Argentina. ¿Por qué digo al estilo mexicano? Porque no eran 3 muchachos del conurbano, eran Forza, Ferrón y Vina. Uno era farmacéutico, eran profesionales, otro tenía que ver con el comercio exterior, era gente de clase media alta, que terminan asesinados en un descampado de General Rodríguez. Algo había pasado en ese negocio, le habían pisado un callo, se habían cruzado con un competidor feroz. Ahora bien, esto tuvo su costado político también, porque en su momento, como los sicarios contratados y condenados, de hecho porque terminaron condenados para matar a estos 3 muchachos, uno de ellos, de apellido Lanata, tenía un hermano, eran los 2 hermanos Lanata, que tenían un acceso muy fácil, eran tiradores expertos y tenían acceso muy fácil al RENAR, al Registro Nacional de Armas, que en aquel momento lo manejaba el hijo de José Luis Meiner, el que tenía el anillo que decía algo queda, como todo pasa, algo queda, el de Quilmes, como el hermano de don Julio Grondona. Bueno, el hijo, que ha llegado Aníbal Fernández, tenía que ver, era el director RENAR y por eso siempre se pensó que había algún grado de relación. Esto es lo que decía Elisa Carrió, que siempre denuncia de todo, que había algún grado de relación con Aníbal Fernández. La verdad, hay que decirla también, es que Aníbal Fernández había advertido vía la Policía Federal el festival de la efedrina que había, ¿sí? Y quienes terminaron procesados solamente por la efedrina, que insisto, llevaba al Chapo Guzmán, fueron estos muchachos. Granero, el de la Cedronar, y los hermanos Zacarías, que trabajaban en la Cedronar y manejaban el registro de precursores químicos. Este fue el paso del Chapo Guzmán por la Argentina. Esperemos que no vuelva. ¿Volverá? Se lo voy a preguntar a Alberto Fori, que es profesor de la Universidad de San Andrés, investigador en narcotráfico. ¿Hay alguna posibilidad de que se venga el Chapo Guzmán para la Argentina? ¿Dónde estará ahora? Es una buena pregunta, no tengo respuesta. Probablemente en Guatemala o en algún lugar de las montañas de Sinaloa. Siempre está la pregunta de si Argentina en algún momento puede convertirse en México, ¿no? Viste que siempre está el facilismo, sí. Decir, bueno, ya parecemos México. Yo creo que eso queda un largo camino. Creo que hay otras condiciones que explican por qué un país se transforma en un país con la escala que tiene hoy el narcotráfico mundial México. Tiene que ver con geografía, tiene que ver con cómo funciona ese Estado, tiene que ver con la historia, tiene que ver con dinámicas de violencia. Que en un país que es, al menos por su Producto Bruto Interno, más desarrollado que la Argentina, haya la cantidad de muertes que hay, pues son como 30 muertes por día por ajuste de cuenta de narcotráfico. Sí, imagínate el escándalo que sería acá eso. Sí, es cierto. El tema es que, de alguna manera, todas estas cosas se van naturalizando. Hay procesos que uno inicialmente es como por goteo, ¿no? Bueno, comienza a haber cierta situación de violencia y cada vez esa violencia va incrementándose levemente. En México ya los diarios ni hablan de esto. Exactamente. Porque a los periodistas que hablan los matan. Exactamente. Por eso todos estos fenómenos tienen consecuencias directamente vinculadas al tráfico de drogas y a la salud de las personas, pero tienen enormes consecuencias políticas, porque lo que termina ocurriendo es que el sistema democrático deja de funcionar, de hecho, porque si un periodista no puede hablar más, ese sistema no tiene libertad de prensa, tengas las leyes que tengas. Cuando vos ves incluso en los diarios de México, ves que
Mataron 15 personas y aparece así chiquitito en un rincón. Pero, absolutamente. Y cualquier pavada que dice un funcionario parece grande. Y la vida comienza a tener mucha menos relevancia en un contexto donde, como en México, hubo 135.000 muertos registrados. Entonces, es una cifra sideral que altera los parámetros de análisis de la realidad de una sociedad democrática y pacífica. ¿Cuánta plata maneja un cartel como el del Chapo Guzmán? El Chapo Guzmán ingresa, el cartel de Sinaloa ingresa entre 275 y 325 toneladas de cocaína por año a los Estados Unidos. Pero eso es, como vos decías en tu informe, es una parte de su negocio. Son empresas ilícitas altamente diversificadas. El Chapo Guzmán tiene 300 empresas detectadas por el Departamento del Tesoro estadounidense. Empresas blancas. Legales blancas, con lo cual todas esas empresas... ¿Y por qué no se las clausuran? Se pregunta en sentido común. Todas esas empresas se clausuran, las que están en territorio estadounidense. El problema es que están en 11 países del mundo, las detectadas solamente. Es decir, es una gran multinacional, enormemente poderosa, enormemente diversificada, y la diversificación tiene patas lícitas, porque ahí hay hoteles, empresas de transporte. Pero para organizar todo eso hace falta cerebros, no solamente un contrabandista que le fue bien. Por eso el narcocorrido es una parte de la historia, como decías vos, medio mítica. Detrás de todo eso hay una ingeniería económica, financiera, contable. O sea, contratan los mejores profesionales. No solo eso, los mejores abogados, gente que se dedica a las inmobiliarias, a las ventas simuladas. Es decir, hay un entramado enormemente sofisticado que no se reduce a ese señor chaparrito con bigote a la mexicana. Me parece que no hay que trivializar estos fenómenos y hay que tratar de entender que detrás de esto hay bancos involucrados, hay grandes bancos internacionales que tuvieron que pagar una multa de 2.000 millones de dólares, un banco multinacional que en México lavó la plata del cartel de Sinaloa y que fue condenado en Estados Unidos a pagar 1.920 millones de dólares. Pero ahí no fueron presos, eso arreglaron con plata. Efectivamente. Lo que te quiero decir es, hay mucha sofisticación, mucha más que la que muestra un personaje como este. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Así nos vamos, esto fue Tercera Posición. Buenas noches.